Listo. A ver, al reemplazo directo que da, reemplazando infinito menos infinito al cuadrado por el logaritmo de 1 más 1 sobre infinito, ¿no? 1 sobre infinito es 0. 1 más 0 es 1, logaritmo de 1 es 0. Ahora, en los infinitos, hemos dicho siempre, ¿no? Cuando salen los infinitos, manda el que es más grande, siempre el que tiene mayor exponente, ¿no es cierto? Entonces, esto sería así. Este manda. Y este está multiplicado por 0. Infinito al cuadrado es infinito por 0. Esa es la forma indeterminada. Para aplicar las reglas de Hospital, ya sabemos que esta forma indeterminada hay que llevarlo a 0 sobre 0, o sea, a infinito sobre infinito. Y luego se deriva el numerador y el denominador por separado, ¿no es cierto? Así es. A ver, jóvenes, traten de llevar a la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Nos daremos 5 minutitos para resolver. Y lo derivan. Mediten el resultado. ¿Qué dicen, jóvenes? Un rato más, Inge, por Ok, favor, es que no ¿qué salir. dicen?
¿Nada? A ver, conmigo haremos. La forma indeterminada es 0 por infinito y lo queremos llevar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cualquier procedimiento algebraico funciona para hacer eso, ¿no? En este caso podemos hacer un cambio de variable. Z que sea 1 sobre X. Si X va al infinito, entonces Z va a ser 1 sobre infinito, ¿no? Algo sobre infinito es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que Z va a 0. El límite va a ser así. Límite de Z que va a 0 de X, despejando del cambio de variable, X es 1 sobre Z, menos 1 sobre Z cuadrado, logaritmo de 1 más 1 sobre X, que es Z. Podemos hacer operaciones. Común denominador, esto es Z cuadrado, Z menos logaritmo de Z más 1. Listo. Veremos cuál es la tendencia. Si Z es 0, esto va a ser 0 menos logaritmo de 0 más 1 sobre 0 al cuadrado. Logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, arriba es 0 y en el denominador es 0. Entonces se nos cambió la tendencia, ¿no? De 0 por infinito a 0 sobre 0. Entonces, como está en 0 sobre 0, podemos derivar con toda confianza. Límite de Z que va a 0, la derivada del numerador es 1 menos la derivada del logaritmo 1 sobre Z más 1 por 1, ¿no? Que es la derivada del argumento. Sobre 2Z. Operaciones. Común denominador podemos sacar Z más 1 menos 1 sobre Z más 1 y todo eso sobre 2Z. Se supone que aquí hay un 1, extremos y medios. Va a ser límite de Z que va a 0. En el numerador va a quedar Z más 1 menos 1 y en el denominador va a quedar 2Z por Z más 1. Así es, ¿no? Aquí podemos cancelar esos dos y va a quedar límite de Z que va a 0 de Z sobre 2Z por Z más 1. Podemos cancelar esa Z y ese es el límite que queda. Aquí haremos. Límite de Z que va a 0 de 1 sobre 2 veces Z más 1. Siempre que se deriva, se evalúa. Evaluando 1 sobre 2, Z vale 0 más 1. Y eso es el límite. ¿Está bien? La idea es siempre llevar a la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, utilizando cualquier procedimiento algebraico que hayamos hecho. ¿De acuerdo? Uno más veremos. A ver, quiero calcular el siguiente límite. Listo. Forma indeterminada, 1 sobre 0 menos 1 sobre 0 por tangente de 0, al reemplazo directo, ¿no? Tangente de 0 es 0. 1 sobre 0 es infinito. 1 sobre 0 es infinito. Esa es la forma indeterminada. Y esa forma indeterminada se tiene que hacer operaciones en la expresión para llevar a 0 sobre 0 o para llevar a infinito sobre infinito. A ver, jóvenes, ese intenten. Démonos 2 minutitos también.
¿Qué dicen, jóvenes? ¿Nada? No, Inge, lo resolveremos. Ok. Ok. Entonces, en este caso no parece tan complicado. Lo que podemos sacar es común denominador, que va a ser x cuadrado tangente de x, ¿no? Y entonces va a ser, aquí va a ser tangente de x menos x. ¿Están de acuerdo? Así va a ser. Ahora veremos la forma indeterminada, reemplazando tangente de 0 menos 0 sobre 0 al cuadrado por tangente de 0. Tangente de 0 es 0, ¿no? Arriba queda 0 y abajo queda 0. Se puede derivar, pero también se puede hacer antes algunas operaciones. Derivaremos primero. Límite de x que va a 0, ¿no? Como hemos cambiado la forma indeterminada, esta era la forma indeterminada original, y en este caso simplemente sacando el común denominador, hemos cambiado a 0 sobre 0. Entonces podemos derivar. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Qué dicen? Derivada de la tangente. Secante cuadrado. Eso es, ¿no? Secante cuadrado. Secante cuadrado de x menos la derivada de x, que es 1. Sobre esto derivamos como un producto 2x tangente de x más x al cuadrado secante cuadrado de x. Así es. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos evaluar, ¿no? No hay más que una factorización en el denominador, creo. Podemos evaluar. Evaluando, después de la derivada, secante al cuadrado de 0 menos 1 sobre 2 por 0 por la tangente de 0 más 0 al cuadrado por la secante cuadrado de 0. Así sería evaluando, ¿no? Secante cuadrado de 0 o secante de 0 es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Arriba queda 1 menos 1 en el numerador y en el denominador 0 por cualquier cosa queda 0. Operando 1 menos 1 es 0 y 0. ¿De acuerdo? Ahora, podemos, como da 0 sobre 0, una opción es derivar y la otra opción es simplificar un poco, porque si yo derivo aquí mismo, la expresión va a crecer, ¿no? Se va a hacer más larga. Entonces podemos, hemos dicho, mezclar los métodos, ¿no? Ya que es igual para simplificar 1 más tangente cuadrado por identidades trigonométricas es la secante cuadrado, ¿no? Y entonces de ahí podemos despejar. Secante cuadrado menos 1 es la tangente al cuadrado. Todo sobre, aquí podemos factorizar una x, va a quedar 2 veces tangente de x más x veces secante cuadrado de x.
Y aquí podemos hacer algo así. Tangente de X por tangente de X, ¿no? Se puede escribir así. Sobre X veces 2 tangente de X más X veces secante cuadrado. ¿Y esto cuánto La vale? derivada es ¿Cuánto vale eso? ¿Qué dicen? tangente X, tangente cuadrado. ¿Cuánto vale? 1, 1, ¿no? Uno, Por lo uno, que ya nos ha uno hecho el anterior parcial, esto vale 1. la derivada. L es igual al límite de X que va a 0 de la tangente ahora entonces solamente sobre 2 tangente de X más X veces secante cuadrado de X. Y puedo derivar aquí. Si lo derivo ahí, ¿cómo quedaría? L va a ser límite de X que va a 0. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. Sobre 2 es la constante, la derivada de la tangente es la secante cuadrado de X. Más esto que derivamos como un producto, la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivada. Más el primero por la derivada del segundo, 2 veces secante de X por la derivada de la secante que es secante de X por tangente de X. Así es, ¿no? ¿Listo? Podemos simplificar un poco. Secante cuadrado en el numerador, no hay más que hacer. En el denominador puede ser 3 veces secante cuadrado de X más 2X veces secante cuadrado por tangente, ¿no? Listo. Y evaluamos. Cada que derivamos, evaluamos. Numerador, secante cuadrado de 0. Denominador, 3 veces secante cuadrado de 0 más 2 por 0 por secante cuadrado de 0 por la tangente de 0. No importa eso, ¿no? 0 por cualquier cosa hace 0. Entonces, esto se hace 0. Secante de 0 vale 1. Secante de 0 vale 1. Y entonces ahí tenemos el resultado, ¿no? L es arriba 1, abajo 3 más 0, que es 3. Un tercio. Así es, jóvenes. Entonces, pueden combinar. Hay que combinar, no hay que derivar a la todo de entrada, porque hay veces la función, esa derivada empieza a crecer. Y entonces, más que facilitar, perjudica. ¿Ya? Hay que combinar los métodos. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Nada. Pasamos a otro tema entonces. El siguiente tema se llama, esta va a ser solo una parte teórica. La siguiente clase hacemos los problemas a esta parte, ¿ya? Esto se llama aplicaciones, no, análisis de gráficas se llama. Eso es lo que vamos a hacer. Análisis de gráficas. Y para analizar gráficas necesitamos un conjunto de propiedades y teoremas, ¿ya? Análisis de gráficas. Vamos a empezar como de forma teórica. Lo primero que tenemos que conocer es el teorema de Joule. Teorema de Joule. Teorema de Joule dice así. Si f de x es continua en AB, en un intervalo AB cerrado, ¿no? 2, si f de x es derivable en un intervalo AB abierto. Y si f de x, no, perdón, f de A es igual a f de B y eso es igual a 0, entonces dice, existe un punto de abscisa x igual a c que pertenece al intervalo AB, donde
la primera derivada o f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos... Ah, no, miento. Estamos mal en eso. Esto está mal. Existe, bien anotaremos esto. ¿Qué pasa? Ya. Entonces, la primera derivada en C, que es lo mismo que escribir f' de C, ¿no? Es igual a 0. Eso dice el teorema de Ruhl. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces existe un punto en el intervalo AB donde la primera derivada es 0. Así es. De forma geométrica, ¿cómo sería esto? A ver, agarraremos un gráfico. X, Y. Aquí está el punto A, aquí está el punto B, y entre esos dos puntos hay otro punto que se llama C. Eso dice, ¿no? Ahora, esto de aquí, la tercera condición, f de A igual a f de B igual a 0, quiere decir que corta el eje X, la curva, ¿ya? F en A va a ser 0, es decir, va a pasar por ese punto. F en B va a ser 0 y también va a pasar en ese punto. Entonces, más o menos, la curva tiene que ser así, ¿ya? Así va a ser. Y este es el punto B. Así es. Entonces, ¿qué es la primera derivada? La primera derivada, ¿qué es? Geométricamente, ¿no? La primera derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? Eso es la primera derivada. Ahora, si la pendiente de la recta tangente es 0, ¿cómo es la recta tangente? ¿Cómo es la recta tangente si la primera derivada es 0? Es decir, la primera derivada es la pendiente de la recta tangente. Si la primera derivada es 0, la pendiente de la recta tangente tiene que ser 0 por transitividad, ¿no? Y entonces, ¿cómo es la recta tangente? ¿Cuál es su forma? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Cómo va a ser la recta tangente? Si la pendiente es 0, la recta tangente es paralela al eje X. ¿Es así? ¿No? Esa es la recta tangente, que es paralela al eje X. Entonces, eso dice el teorema de Ruhl, ¿no? Si se cumplen estas tres condiciones, continua en AB, derivable en AB, f de A igual a f de B igual a 0, entonces existe un punto sobre el intervalo AB donde la recta tangente siempre es paralela al eje X. Eso quiere decir, ¿ya? Eso dice el teorema de Ruhl. Y con ese teorema nos sirve para explicar lo que son los máximos y mínimos, ¿ya? Máximos y mínimos. Máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos son de dos tipos. Hay los máximos absolutos, que dicen así, ¿no? Sea x igual a x sub 0 el punto de estudio. Entonces, si f de x sub 0 es mayor a f de x, borraremos esto. A ver, si f de x sub 0 es mayor a f de x para todo su dominio, entonces el punto x sub 0 es un máximo absoluto.
Listo. Así es, ¿no? También hay los mínimos absolutos. Absolutos. Y dice así, ¿no? Si f de x sub 0 es menor que f de x para todo el dominio, entonces el punto x igual a x sub 0 es un mínimo absoluto. También hay los máximos y mínimos relativos. Máximos relativo. Dice si f de x sub 0 es mayor o igual que f de x para algún intervalo AB del dominio de f de x, entonces el punto x igual a x sub 0 es un máximo relativo. Así va a ser. El otro, ¿no? El mínimo relativo. Dice así. Si f de x sub 0 es menor o igual que f de x para algún intervalo AB del dominio de la función del dominio de f de x, entonces el punto de estudio x igual a x sub 0 es un mínimo relativo. Así es. Estas son las definiciones de máximo, mínimo absoluto, máximo y mínimo relativo. Fíjese que la definición es la misma, ¿no? La única diferencia está en esta parte. Los absolutos son para todo el dominio. Y los relativos son para algún intervalo del dominio. Esa es la única diferencia. Después, las definiciones son las mismas. Siempre se tiene que cumplir esa desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Esa clase de máximos y mínimos hay. Lo veremos de forma gráfica esto. Para eso, aquí graficaremos algo. Graficaremos aquí. X, Y. Ay, no, muy abajo. Borraremos esto. No va a haber acá. Y al medio. X, ¿no? Y ahí pondremos cualquier gráfica. Diremos así, ¿no? Cualquier gráfica. Eso es f de x. Entonces ahí tenemos varios puntos, ¿no? Este es el punto x1, digamos. Este es el punto x2. El punto x3. El punto x4. Y este es el punto x5. Entonces, el punto x5, que sería este, ¿no? De abscisa x5 y su ordenada tenemos que encontrar, pero solo sobre las x estudia. El punto x5 es un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque cumple la definición. Ahí está, ¿no? La definición dice esa. F de x sub 0 es mayor que f de x para todo el dominio. Quiere decir que es el punto que está más arriba en todo el dominio de la gráfica. Es el punto de la gráfica que está más arriba sobre todo su dominio. ¿Está bien? Así va a ser. En cambio,
el punto X sub 2 es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Por el mismo concepto, ¿no? Es el punto de la gráfica. Aquí arreglaremos algo. Por ahí me dicen, aquí abajo es el punto que está más abajo. Entonces, esto lo arreglaremos para explicar. Digamos que la gráfica viene así y se va en 0. Listo. Entonces, el punto X sub 2 es el punto que está más abajo en todo el dominio de la gráfica. ¿De acuerdo? Por eso se llaman absolutos. El punto que está más arriba de la gráfica y el punto que está más abajo de la gráfica. Se llama máximo y mínimo absoluto. Y nótese que esos dos puntos son únicos, ¿no? Solo hay un máximo absoluto y va a haber un mínimo absoluto. En cambio, los puntos X3, por ejemplo, es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque es el punto que está más arriba en la gráfica, solo en este lugar. En ese lugarcito es el punto que está más arriba. Ese lugarcito en verde se llama el intervalo. Esto de aquí se llama el intervalo AB. ¿No? El otro punto, el punto X1, también es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque es el punto que está más arriba en la gráfica, solo en este lugar. En este lugar es el punto que está más arriba. Y este lugar es el intervalo AB, dice, ¿no? La definición es clara. Se llama máximo relativo cuando f de x sub 0 es mayor o igual que f de x en algún intervalo AB del dominio de la función. Entonces, eso es, ¿no? Esos puntos son máximos relativos porque son los puntos que están más arriba, solo en ese intervalo. Y de la misma forma podemos hacer para los mínimos, ¿no? El punto X sub 4 es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque es el punto que está más abajo, solo en ese lugar. En ese lugar. Y ese es el intervalo A, B. También podemos ver que ese otro punto, le ponemos aquí X sub 0, es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque es el punto que está más abajo en la gráfica, solo en este dominio. Desde, así tenemos que escribir, menos infinito hasta B, digamos. Eso es, jóvenes, ¿no? Entonces, como notan, para análisis de gráficas solo hay un máximo absoluto, un mínimo absoluto, pero pueden haber varios máximos y mínimos relativos. ¿Está bien? ¿Y para qué nos sirve el teorema de Joule que nos he escrito más antes? ¿No? Si el punto sobre la gráfica está por, o si la recta tangente paralela al eje X, que nos puesto en el teorema de Joule, ¿no? Ahí está. La recta tangente paralela al eje X es un supremo o es una cota superior, se dice, o es que lo toca por abajo, si quieren pónganle. El punto se llama máximo. Aquí está la recta tangente. Y entonces, como lo toca por abajo, ese punto es máximo. Cuando la recta tangente es un ínfimo o es una cota inferior, o si quieren, la curva descansa sobre la recta tangente. Es como si se apoyara sobre la recta tangente. El punto se llama un mínimo. Esta es la recta tangente, ¿no? Y la curva, como notan, se está apoyando sobre la recta tangente. Entonces, ese punto va a ser un mínimo. Cuando la recta tangente descansa sobre la curva, el punto se llama máximo. Cuando la curva descansa sobre la recta, se llama mínimo. Para eso sirve el teorema de Joule. ¿Está bien? Ese que nos ha anotado ahí. ¿Ya? Y esos son los máximos y mínimos. Máximos y mínimos absolutos, máximos y mínimos relativos. Así es. Vamos a la otra hoja. El siguiente concepto es
Otro teorema. ¿Tienen alguna consulta ahí, jóvenes, en la primera parte? ¿Qué dicen? ¿Está claro? Ok, pasaremos a la otra hoja. El otro concepto se le llama teorema del valor medio. Listo. El teorema del valor medio dice así, ¿no? Si f de x es continua en AB, si f de x es derivable en AB, entonces dice, existe un punto de abscisa x igual a c, donde la primera derivada, anotaremos así, y' de c, que es f' de c, es igual a ¿qué? A f de b menos f de a sobre b menos a. Eso dice el teorema del valor medio. ¿Y cuál es su interpretación? Geométricamente, ¿no? Interpretaremos geométricamente. Para eso tenemos un plano cartesiano y en ese plano cartesiano colocaremos una curva. Cualquier curva, ¿no? Digamos esa curva, f de x. Y sobre esa curva anotaremos los valores. Aquí está el punto A. Aquí está el punto B. Y al medio de esos dos hay otro punto que se llama C. Entonces, como y ese es f de x, puedo encontrar esto, ¿no? ¿Esto qué es? F de A, ¿no es cierto? Y puedo encontrar este otro lado también. ¿Esto qué es? F de B. Listo. Entonces podemos poner una recta que pase por esos dos puntos, ¿no? Una recta que pase por A y por B. Así. ¿Qué tipo de recta es esta? Es una recta. ¿Qué dicen? Secante. Secante. Es una recta secante. Ok, ¿cuál es la pendiente de esa recta secante? ¿Cuál es la pendiente de la recta secante? La pendiente de la recta secante es este angulito, ¿no? Es la tangente de tita, ¿no? Pero como cuando nos echó en la derivada, aquí también podemos formar un triángulo, ¿no es cierto? Y entonces este lado es B menos A y este lado es F de B menos F de A. Y este ángulo se repite ahí. Entonces, por geometría también podemos encontrar que la tangente de tita es igual al cateto opuesto F de B menos F de A sobre B menos A. Entonces, esa es la pendiente de la recta secante. F de B menos F de A sobre B menos A. Listo. Ahora, por otro lado, vamos a la definición. ¿Qué es la primera derivada? Y' ¿qué es? Es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Ahora, por definición del teorema de Joule, dice que esta pendiente Y' es igual a todo esto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante, ¿no? La pendiente de la recta tangente es Y' y estamos demostrando que la pendiente de la recta secante es F de B menos F de A sobre B menos A. Así es. Y entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de esa igualdad?
¿Qué pasa cuando qué pasa con las rectas cuando las pendientes son iguales? ¿Mm? Si las pendientes son iguales, entonces las rectas son paralelas, jóvenes. La recta tangente es paralelo a la recta secante. Y eso dice el teorema del valor medio. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces existe un punto sobre la curva donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Eso dice. Y eso nos demostrado. Ahora, al igual que el teorema de Joule, ese teorema que nos ha notado nos sirve para caracterizar, para, para, para darle validez a otra característica de la curva o de la función, de la gráfica de la función. Esa característica se llama curva creciente. ¿Ya? Una curva creciente es de la siguiente forma. Aquí pondremos 2. Una curva creciente puede ser así. Eso es creciente. O puede ser también así. Está creciendo, está yendo hacia arriba. Entonces, si hacemos cumplir lo mismo que nos echa en el teorema de Joule, en las curvas crecientes que nos ha notado, en la primera haremos. Si hacemos cumplir lo mismo, aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, y esto es f de A, y esto es f de B, ¿no? Lo mismo se puede hacer en el otro. Entonces, por el teorema del valor medio, sabemos que la pendiente en un punto cualquiera, x sub 0 le llamaremos, es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Así es, ¿no ve? Ese es el teorema del valor medio. Ahora, del gráfico, podemos decir, se observa bien clarito del gráfico que el valor de B es más grande que el valor de A, ¿no? B es más grande que A y f de B es más grande que f de A, ¿no? Está más arriba. ¿Están de acuerdo? Del gráfico se nota eso. Y si reemplazamos esto en el teorema del valor medio, aquí está el teorema, esto va a ser igual, f' de x sub 0, va a ser igual. Como f de B es más grande que f de A, el numerador siempre es positivo, ¿no? Como B es mayor que A, el denominador también va a ser positivo. Y de ahí sale la conclusión, más entre más da más. Esa es la conclusión. Una curva es creciente cuando su primera derivada es positiva, pues ahí está. Eso acabo de demostrar, ¿no? F de X podemos anotar, ¿no? Es creciente. Si la primera derivada es positiva. Así es. Y lo mismo podemos hacer para la curva decreciente. Curva decreciente. ¿No? Lo mismo. ¿Cómo es una curva decreciente? Una curva decreciente es de esta forma. Una curva es decreciente si es de esa forma o si es de esta forma. Eso quiere decir que la curva es decreciente, está yendo hacia abajo. Y entonces, sobre esa curva, de nuevo, en cualquiera de las dos, podemos anotar los valores A y B, podemos tomar dos puntos cualesquiera. Y entonces,
Esto va a ser f de b y esto va a ser f de a. ¿De acuerdo? Y podemos ver que del gráfico, el valor del b, aquí ponemos, del gráfico, se ve que el valor de b es más grande que el valor de a, ¿no? Y el valor de f de a es más grande que el valor de f de b. En el teorema del valor medio, el teorema del valor medio dice así, ¿no? F de b menos f de a sobre b menos a. Entonces, como f de a es más grande que f de b, este numerador va a ser negativo, ¿no? Y como b es más grande que a, el denominador va a ser positivo. Por ley de signos, tenemos que entonces menos sobre más da menos. Y esa es la conclusión, joven, ¿no? La curva es decreciente. Aquí anotaremos f de x es decreciente si su primera derivada es negativa. Así es. Para eso nos sirve el teorema del valor medio. ¿Para qué nos sirve el teorema de Joule? Para garantizar la existencia de los máximos y de los mínimos, ¿no? Cuando la recta paralela de eje X descansa sobre la curva, ese punto se llama el punto de tangencia. Ese punto se llama máximo. Cuando la curva descansa sobre la recta tangente paralela al eje X, el punto de tangencia se llama mínimo, ¿no? Y con el teorema del teorema del valor medio, definimos o hallamos una expresión matemática para decir qué es una curva creciente y qué es una curva decreciente. Una curva es creciente cuando su primera derivada es positiva. Una curva es decreciente cuando la primera derivada es negativa. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Nada. Ok, pasaremos a lo otro. El siguiente conceptito se llama punto crítico. Un punto crítico es aquel punto donde la primera derivada se hace cero o no existe. Ya, x igual a x sub 0 es punto crítico, así le vamos a anotar. Si en x igual a x sub 0, y' es 0 o y' no existe. ¿Está bien? Eso es. Un punto se llama crítico porque en ese punto la primera derivada se hace 0 o la primera derivada no existe. Voy a poner algunos ejemplos. Unos 3. 4, o sea. Y ahí vamos a poner unas gráficas. Listo. Entonces, a ver con ustedes. El primer punto, ¿este es crítico o no es crítico? Este punto y este punto. ¿Qué dicen? ¿El primer punto es crítico o no es crítico?
Ujú. Ya les he dicho, jóvenes, no tiene chiste que yo esté hablando solo. Para eso les subo el video del anterior semestre y ahí lo dejamos. Mejor hagan sus cosas en otro lado, ¿no? No tiene chiste. Ya, entonces les voy a mandar el video nomás de esto para la siguiente clase. No, Ahí Inge, no quedaremos. se Hasta luego. moleste, por favor. No, pero Inge, por favor. señorita, discúlpeme, pero yo no puedo estar hablando hablando ¿cómo se dice? Al aire. ¿Qué chiste tiene? Yo ya sé esto. En 1993 ingresé a la facultad en junio. En septiembre ya era ayudante. Desde ahí hasta ahora soy docente. Entonces, que repita yo solo estas cosas, no sirve, ¿no? Yo estoy ya en otras cosas, estudio otras cosas, ¿no? Y entonces les digo, yo no puedo estar hablando solo, ¿no? El problema es de este sistema, que no sirve, no funciona, es que algunos lo dejan encendido, su celular o no sé qué tendrán, y listo, están en otro lado. Yo estoy hablando solo, entonces no funciona. Para eso, mejor les mando el video que tengo del anterior semestre o el video que voy a hacer seguramente con el otro grupo que tengo después. Y eso les subo. Y así ustedes, como lo van a mirar nomás, lo ven. ¿Listo? Hasta luego.